la carta a los Hebreos, o el libro de los Hebreos, a su nombre. Gloria a Jesús. Hebreos 12, versos 12 y 13. Amén. ¿Lo tienen, hermano? La palabra dice: honrando al Padre, Hijo y al Espíritu Santo, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y dice el verso 14: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oremos. Padre, estamos ante ti, Señor, hoy, pidiéndote, Padre, dirección en esta hora, no sobre mí, sino sobre todos los que estamos hoy presentes. Y la dirección de tu Espíritu Santo obre de una manera muy especial entre nosotros. Sí, Señor, honramos tu nombre, exaltamos tu nombre, y a ti te doy toda la gloria y toda honra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. El tema de hoy, hermanos, es el resultado de una vida estrecha con Dios. Resultados de una vida estrecha con Dios. Nosotros, como estaba diciendo, estamos en una etapa bastante, diría yo, en la parte más cumbre de la historia de la iglesia. En la parte más cumbre, hermanos, sobre los eventos proféticos. Es cierto que el mundo está bastante alarmado, está convulsionando. De momento escuchamos, ¿verdad?, problemas con Israel. Países, ¿verdad?, que siempre están como a la expectativa y están como con el plan de querer aniquilar la nación de Israel. Quizás no es nuestro problema lo que esté pasando allá, pero recuerden que Israel es el reloj de Dios. Y la Biblia dice que aprendad de la higuera cuando sus hojas ya han brotado. Este año, hermano, ha sido un año de bastante etapa bastante, diría yo, en pleno desarrollo, donde el Señor ha permitido, hermano, que el ministerio Camino y Santidad también, ¿verdad?, vaya en avance. Y tuvimos, la verdad, la visitación de varios hombres de Dios compartiendo la palabra. ¿Verdad? Hace poco tuvimos al hermano Manuel y hace también al hermano, no recuerdo el nombre, ¿verdad?, eres puertorriqueño también. Y nos gozamos, ¿verdad?, de todas las cosas que Dios ha venido haciendo durante todo este año 2024. Pero lo que el escritor de esta carta de los Hebreos nos dice algo importante. Él dice que hay que levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Aunque muchas veces nosotros vemos un gran estallido de alabanza, vemos gente movida, ¿verdad?, por un momento de alabanza, de emociones. El asunto está, hermano, es el con que usted se mantiene, sea que usted termine en esta vigilia o lo que ocurre cada vez que termina una actividad en la iglesia que usted asiste. Por eso el tema era el resultado de una vida estrecha con Dios. Porque esto va a depender, hermano, de tu relación con Él. No se puede nada sin Él, hermanos. Por eso vemos que el escritor hace un gran énfasis
Porque hermano, el hecho mismo de pensar cómo usted y yo demostramos nuestra alabanza a Dios, demostramos nuestro reconocimiento de su grandeza, saber de que Él es decir, es un Dios soberano, un Dios eterno. Y la pregunta es, ¿cuántas veces le irrespetamos a Dios? Le irrespetamos porque aquí en la iglesia somos una cosa, pero fuera de la iglesia somos otra cosa, hermano. Mira, hay gente que vive reprimida por una doctrina, porque les cuesta entender la doctrina, y se sienten obligados por una doctrina. No es que la doctrina sea mala, sino que no se escudriña las escrituras. Cuando el creyente escudriña bien la palabra y se da cuenta que la escritura está llena de tanta doctrina, que la escritura tiene sus, hermanos, sus parámetros de ordenanza que el mismo Dios estableció. Desde el día que Dios sacó a Israel de Egipto, los llevó al Sinaí para establecer un orden nuevo sobre ellos, porque ellos venían contaminados con el sistema egipcio, y Dios necesitaba depurarlos, necesitaba limpiarlos, necesitaba, hermanos, restaurarlos. Y en el transcurso del camino, posteriormente, hermanos, vemos que ellos renegaban, anhelaban a Egipto. Mejor estamos allá porque allá había carne, allá había esto, allá había lo otro. Y hay creyentes en la iglesia, hermanos, que anhelan las cosas todavía del mundo, porque sienten que la doctrina les es pesada. Se sienten acorralados, se sienten tullidos. Pero este asunto, hermanos, no es de discutir cuál es la mejor doctrina, sino hasta dónde usted se ha preocupado por escudriñar las escrituras. Porque cada vez que usted y yo leemos las escrituras y llegamos a diversos textos de la escritura, y el mismo Dios dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca mi nombre. Eso implica, hermano, que usted tiene que abandonar toda cosa que contamine su vida. Hay un pecado que ha costado erradicar en las iglesias, y se llama la murmuración. Miren, los hermanos que practicamos la santidad tenemos ese problema. Somos más pequizones que otros. No con esto quiero decir, hermanos, que vamos a pasar por alto las faltas de otros, no. Pero que si hay algo que tenemos que nosotros emprender, hermanos, es que necesitamos realmente mantener en alto nuestra mano delante de Dios, porque el poder viene de parte de Dios. El señorío viene de parte de Dios. La autoridad viene de parte de Dios. A su nombre. Por eso es que usted y yo tenemos que mantener nuestra mano en alto, porque nuestro socorro viene de lo alto. A su nombre. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? No podemos nosotros distanciarnos en ningún momento del Señor, hermano. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 15, cuando Él dijo: separado de mí nada podéis hacer. Porque, hermano, no podemos ignorar que si usted y yo estamos todavía de pie o estamos todavía gozando de la vida de esta tierra, es por la gracia de Cristo en nosotros. Dijo Pablo: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que el tesoro fue depositado en vaso de barro. ¿Y quién es el vaso de barro sino la iglesia misma o el creyente en sí?
¿Quién es el tesoro? El Cristo mismo, quien es el que da el valor a nuestra vida. Su gloria. Mire qué tremendo esto, hermano. Usted y yo gozamos de un privilegio tan grande, es que la presencia de Cristo está en nosotros a través de su Espíritu Santo. A su nombre, hermano. Amén. Den el aplauso si lo quieren dar al Señor, ¿verdad? El Señor anhela o desea que nuestra relación sea estrecha y permanente, como fieles que debiéramos de ser hacia Él. Hermano, serle fiel a Dios no es fácil, porque en este mundo hay tantas ofertas. Y mire, hermano, y no es tanto la oferta del mundo, sino la inclinación que existe en los corazones nuestros. Porque, hermano, cuando hay una fidelidad, o sea, cuando tú te has marcado serle fiel a Dios, no importa las ofertas que te puedan apreciar, lo que va a importar aquí es el valor que tú le has dado a Dios en tu vida. Porque serle fiel a Dios, hermano, te da la capacidad de poder rechazar cuál tipo de oferta que te puedan ofrecer en esta vida. Hoy vemos en día, hermanos, creyentes que se nos están descarriando de vez en cuando. Es más, hay algunos que se logran casar ya viendo practicado el pecado y quieren ocultar el pecado que cometieron ordenándose en un matrimonio. Eso no lo va a pasar por alto Dios, hermano. Dios no está ciego. Dios no es ignorante. Dice el mismo salmista David, dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? Yo he conocido casos de hermanos que se casan ya con pecado oculto. Pero, como dice, nada queda oculto. Porque de pronto la muchacha aparece con un embarazo adelantado. Y apenas con un mes de casado ya se le nota. Por eso es que usted y yo tenemos que reconocer, hermano, que en este mundo, o mientras estemos en esta tierra, no nos podemos independizar de Dios. No podemos tampoco, hermanos, dejar de alzar nuestra mano, porque usted y yo necesitamos la ayuda de Dios. Usted y yo necesitamos el fortalecimiento del Señor. No es que seamos, hermanos, como dicen, personas que no podamos tener tendencia al pecado o cualquier flaqueza o debilidad que se nos pueda venir, porque en cualquier momento la tentación viene. En cualquier momento, hermano, la inclinación al pecado se asoma a nuestros corazones. Pero la Escritura dice: engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá?, dice el profeta. Y Dios responde: yo que conozco, yo que escudriño el corazón del hombre. A Dios no se le puede ocultar nada, hermanos. Practicar la vida santa en Dios, creo que es un privilegio grande para todos nosotros, hermanos. Hay una guerra, hay una lucha que se libra día a día, porque tenemos un enemigo que camina con nosotros. Esta carne, hermano, está siempre inclinada al mal, pero usted y yo tenemos que mantener bajo los pies de Jesucristo. Tenemos que mantenerlos bajo el dominio del Señor Jesucristo. Él dijo, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer. Por eso es que el caminar de la vida de la iglesia, hermano, quiero, a ver si me trato de explicar, no está tanto cuán fuerte sea la predicación que se te enseñe,
¿O cuánto es el enfoque acerca de la vida privada con Dios? Si no, todo esto va a depender de tu fidelidad hacia Dios. Si usted le es fiel a Dios, usted le va a ser fiel a Dios en todo tiempo y en todo momento. Que aunque le venga una malicia, usted tiene capacidad para reprender la malicia. En el nombre de Jesús. Voy a decir en la malicia, ¿no? O viene la altivez. Pero hay que levantar las manos en alto, hermano. Porque antes que usted y yo nos perdamos, antes que usted y yo nos ahoguemos en el pecado, necesitamos la ayuda del Altísimo. A su nombre. No podemos ignorar a nuestro Dios. ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? Por eso usted y yo no podemos tener ni un distanciamiento de Él. Tenemos que tener en cuenta que hay una gran profundidad de su amor que se expresa en nuestra vida. Produce una bendición grata cuando usted y yo reconocemos ese amor de Él. Un texto que todos lo conocemos, ¿verdad? Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces vemos el amor expresado de Él. Aun a pesar que en los tiempos de Cristo, hermano, el estado de vida era bastante difícil. Había un espíritu de violencia. Cada quien se traicionaba, se menospreciaban. Era un problema tremendo en aquella época. Incluso los religiosos de esa época trataban de distinguirse entre gente que tenían mayores recursos económicos. Menospreciaban a los pobres, aquellos que manifestaban, o sea, que se encontraban tal vez en un estado crítico de enfermedades, ni siquiera los tomaban en cuenta. Pero hoy en día, hermanos, sabemos que Cristo dice que vino con ese fin, para dar vida y vida en abundancia. A su nombre. Entonces nosotros no podemos distanciarnos de esa profundidad, de ese amor de Dios. Jamás. El resultado, hermano, es que usted y yo estamos amando a un Dios que no hemos visto. El resultado es que ese Dios que no hemos visto produce en nosotros un querer y el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, hermano, que si usted y yo nos estamos congregando en esta madrugada, o nos congregamos en cada una de las congregaciones que pertenecemos, no es porque es su voluntad, es la voluntad de Él. Porque dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Cuántas veces usted se levanta, mayormente los días domingos, que hay que ir al culto dominical, y usted no quiere levantarse, usted no quiere hacer nada, no quiere salir de su casa? Pero de pronto viene Dios, ¿verdad?, a tratar con la vida de uno, y comienza a despertar inquietud en nuestra vida para que nos congreguemos. Porque sabe usted, hermano, cuando usted y yo dejamos de congregarnos, es perder un día sin presencia de Dios. Usted dirá: no, pastor, yo en mi casa me quedo orando. Puede ser que usted esté orando, pero puede ser que usted esté frente a un televisor. Puede ser que usted se ponga a barrer el patio, o ponga a arreglarse la casa, pero no oró. Pero qué tremendo esto, hermano. Distanciarse del amor de Dios, eso implica, hermano, que tu fe va a menguar, que tu fe no vas a tener una fe estable, tu fe no es una fe segura,
Estás enfocado solamente en tu propia virtud, en tus propios intereses, no en la voluntad de Dios. A su nombre. Pues ¿cuántas veces nosotros, hermanos, le oramos al Señor, hágase tu voluntad en nuestra vida? Pero nunca es así, hermano, porque siempre terminamos haciendo lo nuestro. Y mire, y Dios es tan respetuoso que Él te deja correr. Pero todo tiene su consecuencia, hermano. A su nombre. Ahora, Él nos dice que con amor eterno nos ha amado a nosotros. ¿Verdad? Eso está en Jeremías 31:3. Que con amor eterno nos ha amado. Considero que nosotros los creyentes no podemos en ningún momento olvidarnos ni obviar el propósito que Dios tiene entre nosotros. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere establecer en nuestra vida? Cuando pienso así, se me viene a la mente la vida del pueblo de Israel. Israel ha sido un pueblo bienaventurado porque tiene a Dios de su parte. Dios lo eligió en un momento. Levantó un hombre llamado Abraham y como dicen, de los lomos de Abraham nace la nación de Israel. El gran amigo de Dios. Mas sin embargo vemos un pueblo que prevaricaba en todo momento. Dios le levantaba jueces y de pronto Israel prevaricaba contra Dios. Iba tras dioses ajenos. Una vez que el juez moría, ellos hacían lo que querían. Le levantó un Sansón. Sin embargo, vemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel siempre se iba tras dioses ajenos. Le levantó un Gedeón. Posteriormente se iba tras dioses ajenos. Levantó a Samuel. Y luego menospreciaron a Samuel que lo siguiera dirigiendo en el gobierno de Dios. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que quiere la humanidad? ¿Qué es lo que quiere el pueblo de Dios? Hoy necesitamos pensar y reflexionar mucho, hermano. ¿Hasta dónde estamos ofendiendo a Dios? Porque necesitamos, hermano, entender, si Él dice que con amor eterno nos amó, y mire, esta palabra se la dio a Israel, pero también hoy nos toca a nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, nos injertó en el verdadero olivo. Hoy somos el Israel espiritual. Por lo tanto, las promesas también están establecidas para nosotros. Y las palabras que Jehová dio en su momento dio a Israel, hoy también tenemos que retomarlas porque Él se manifiesta con amor sobre nuestra vida. A pesar de nuestras debilidades y flaquezas que manifestamos y que en algún momento le podemos dar la espalda a Dios, Dios siempre nos está esperando. Así como pasó con Adán, que después que Adán pecó, Dios lo buscó en el jardín y el hombre contestó y dijo: estoy desnudo. Porque Dios nunca se ha querido separar de su creación. Nunca ha querido abandonar lo que Él creó. Nunca ha querido separarse de lo que Él estableció. Mas sin embargo vemos, ¿verdad?, que la historia nos demuestra, hermano, que a pesar de tanta situación que se dio desde un principio hasta hoy, Dios siempre está cerca de sus criaturas. Dios siempre está muy presente, queriendo realmente levantar un pueblo, un remanente que le honre y le glorifique en todo tiempo y en todo momento. A su nombre, hermanos. Ese es lo que Él vive. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? A medida que usted y yo pasemos tiempo con Él, sí podemos manifestar ese amor.
Porque también quiero decirle, hermano, que esto se tiene que cultivar. Por ejemplo, hermano, cuando hablamos del ayuno, si usted no practica el ayuno y no se cultiva en el ayuno, usted nunca le va a ver un verdadero valor al ayuno. Usted dirá, pues tantos hermanos que ayunan, ¿para qué? El problema es que hay hermanos que no ayunan como deben de ayunar. Porque todo ayuno tiene que tener un propósito. Yo les digo allá a los jóvenes que para el noviazgo no se debe ayunar. ¿Por qué? Porque el ayuno es para asuntos espirituales. Pero hay hermanos que ayunan por... No. Pero orar sí es bueno, orar para que Dios te dé la persona que tú quieres. Dice el Señor, pedid todo, y yo les daré, dice el Señor. Pero también dice el Señor que algunos no reciben porque piden para sus deleites. Y hay que tener cuidado también en esa área. No sé si me entendieron esa parte, pero si usted está pensando en un noviazgo, no ayune por eso. Ayune por su vida espiritual, que usted necesita lo espiritual, que usted necesita crecer en el Señor. Usted necesita experimentar a Dios. Usted necesita, hermano, ser lleno de Dios. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque el día que yo quise enamorarme o tuve la intención de iniciar un noviazgo con una hermana de la iglesia donde yo estaba, le digo a la muchacha, usted me gusta, ¿cómo hacemos para arreglar esto? Y me dice ella, metámonos con Dios, me dice, oremos a Dios. Y usted sabe, hermano, que a veces el corazón, como dice la Escritura, es engañoso. Y a veces se despierta aquella química, el noviazgo, aquel asunto de sentir atracción por alguien. Y entonces cuando ella me dice, oremos, que Dios nos dé la salida, nos dé la respuesta, me dice. Hermano, y recuerdo que en el lapso de un mes, sin mal recuerdo, estoy hablándole un año mucho atrás, cuando yo apenas tenía 19 años de edad, hoy tengo 64. Y recuerdo que al mes completo se me quitó aquella chispa del enamoramiento. Y me fui a visitar y le digo, ya tengo la respuesta, le digo a ella. Sí, me dice, sí. Me dijo, todavía no es el tiempo de Dios, le dije yo. Se había desaparecido aquella loquera que le viene a uno a veces. Y no era ella tampoco, tenía que ser con otra. Sin embargo, hoy en día nuestros jóvenes se alborotan mucho. No están orando específicamente. Mire, hermano, usted tiene que presentarle a Dios lo que usted espera de esa mujer o lo que usted espera de ese varón. Porque recuerde que las apariencias engañan. La muchacha puede ser muy bonita, pero no es. O el joven puede ser bien atractivo, pero no es él. No sé por qué me metí en esta línea, pero por si acaso, ¿verdad? Por si acaso. Amén. A su nombre. Mira, hay que cuidar, hermano. Hay que cuidar la vida espiritual en el Señor. Mire, el diablo es tan astuto. Dice por eso que él se viste como ángel de luz. Y nos trata de querer engañar, pensando que es de Dios lo que estamos viendo, o estamos sintiendo, o estamos queriendo iniciar. Luego son los ay, ¿verdad? Cuando después que se casó sin dirección de Dios y dice, me arrepiento de haberte elegido por mujer, o me arrepiento de haberte elegido por esposo.
porque las cosas a veces son así, muy ligeras. Pero bueno, volviendo al tema, necesitamos incentivarnos para expresar ante Dios nuestra sinceridad y devoción hacia Él. El Señor Jesús agarró a aquella mujer samaritana, después que le declaró el pecado, después que le hizo ver la condición que ella estaba. Esta mujer dijo: me parece que tú eres profeta. Estamos nosotros esperando al ungido, al Mesías. Y el Señor le dijo: yo soy. Y esta mujer, hermano, salió corriendo, avisándole a toda su gente que había tenido un encuentro con el Mesías. Pero antes de eso le dice: la hora viene, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¡A su nombre! Porque tenemos que definir también esto, hermano. Queremos ser adoradores, pero necesitamos también, hermano, reconocer el estado en que nos encontramos para ser adoradores. Solo imagínense, hermano, que los levitas que estaban elegidos para mantener la alabanza eran gente bien seleccionada. Tenían que pasar un proceso de santidad para luego posteriormente participar en el lugar que se le había otorgado para que ellos ocuparan los instrumentos para expresar la alabanza a la presencia de Dios, a su nombre. Yo a veces me hago una imaginación que aquí hubiera sido bien un espectáculo tremendo, hermano. Yo digo la palabra espectáculo, o sea, algo extraordinario, que cuando la presencia de Dios se presentaba, el Shekinah, y se comenzaba a escuchar todos los instrumentos, y aquel pueblo, hermano, alabando, honrando a Dios, porque había una presencia notoria en aquel momento. Hoy nosotros tenemos que entender, hablando de una manera figurada, que cuando usted y yo nos postramos en nuestros cuartos o bien en nuestras camas para honrar o exaltar el nombre de Dios, debemos de hacerlo con lo mejor que se pueda para Él. No podemos estarle fingiendo a Dios, hermano, porque Dios, hermano, no se complace con eso. Él dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Usted va a orarle al Señor, pero usted no se da cuenta que usted está delante de Él, aunque usted no lo ve. Que Él está ahí presente mientras usted está procurando clamar, buscar su rostro. Que está procurando, hermano, darle la devoción que Él merece. Yo no quiero que usted piense que quizá que hay que estar ahí en tu cuarto para verte llorar o orar a Dios. No. Lo que quiero decirte, hermano, es que lo que usted puede expresar ante Dios en su aposento, en lo más secreto con Dios, usted va a tener una recompensa por lo que usted haga. El Señor dijo: métete a tu cuarto, dice, o tu aposento, y todo lo que tú hablas en secreto, Dios te lo va a recompensar públicamente. Porque cuando se sabe adorar a Dios, se sabe acercarse a Dios, se sabe, hermano, expresarse ante Dios, Dios no pasará por alto tus peticiones. A su nombre. Nunca pasará por alto tus peticiones. Pero eso es la vida de un ministro, la vida de un líder, la vida de un evangelista, la vida de todos los creyentes, hermano. Porque también quiero aclarar esto: no es porque uno tenga un ministerio, ¿verdad? Esto no solo incluye a pastor, evangelista o maestro. No, esto incluye a todo el cuerpo de Cristo. Tenemos que aprender a ser adoradores. Dice el Señor que la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, dice, en espíritu y en verdad. Quiere decir que tiene que haber una exclusividad en nosotros. Tiene que haber una etapa muy hermosa delante de Dios, hermano. A veces usted y yo, sin darnos cuenta, somos hipócritas con nosotros mismos.
Porque no estamos realmente madurando, no estamos, hermano, examinando el estado en que usted y yo estamos delante de Dios. Y tenemos que examinarnos siempre. A su nombre. Pablo lo dice en el capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios, verso 5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, a no ser que estéis reprobados. Porque el creyente tiene que examinarse, hermano, ante la presencia de Dios. Imagínese, usted está orando y acaba de pelear con su mujer. Usted está buscando el rostro de Dios y tiene un problema con sus hijos. Está tratando de buscar presencia de Dios, pero usted tiene un problema con algún hermano en la fe. No, tenemos que arreglar todos los asuntos, hermano, para podernos acercar al Señor. A su nombre. Sí, hay que arreglarlo todo lo que podamos. Porque para ir a orar y buscar presencia de Dios, adorarlo, exaltarlo, glorificarlo, tenemos que restaurar nuestras condiciones delante de Dios. A su nombre. No sé si me están entendiendo, ¿verdad? Y esto no quiere decir que es que yo estoy más superior que ustedes. No, yo lo hago siempre. ¿Por qué lo hago siempre? Porque tengo una naturaleza que lucho con ella también. Tengo una naturaleza en mi cuerpo, hermano, que batallo todo el tiempo con ella. Perdón, el apóstol Pablo dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Si no nos esforzamos por aniquilar todas aquellas cosas que nos estorban. Por eso Pablo dice que hay que desechar todo peso que nos estorbe. ¿Verdad? Lo dice, creo que Santiago. Porque tenemos que despojarnos. Puede haber envidia entre nosotros, celos entre nosotros. Hay celos ministeriales también. Alábenle, hermanos. A su nombre. Sí, hay hermanos, hay hermanos que tienen ministerio, pero sienten celo por el ministerio de otro. Hermano, que un hermano, ¿verdad?, tenga un ministerio productivo, de desarrollo, crecimiento. Yo creo que tenemos que valorarlo y darle la gloria a Dios por hombres y mujeres que tienen esa iniciativa, esa habilidad para servirle a Dios. No podemos sentir envidia por alguien que está creciendo en el Señor, ni intentar meterle el pie tampoco. Porque, hermano, el día que usted piensa meterle el pie a alguien o quererle serruchar el piso, piénsela bien. Porque usted y yo no le podemos serruchar el piso a nadie, mayormente si él tiene un ministerio. Pablo dice: si alguien quiere levantarse contra un anciano, no lo haga. Búsquese 2 o 3 testigos para hablar con él. Nadie puede levantar la voz a los ancianos. Cuando me refiero a los ancianos, me refiero a los ministros siempre. A su nombre, hermanos. Porque necesitamos realmente entender que al levantar nuestras manos al cielo, no solamente estamos tratando de honrar al Señor, sino declarando a Él que somos necesitados de Él. Que sin Él no se puede hacer nada, hermano. Que la virtud misma de Dios, su presencia, su esencia, la necesitamos todo el tiempo. Porque no se puede nada sin la presencia de Dios. A su nombre. A su nombre. Es como este asunto de la oración, hermano. Sin presencia de Dios, nuestras oraciones se vuelven huecas. Nuestras oraciones se volverían como dijo Pablo, como un símbolo que retiñe. Que Pablo dice, ¿verdad? Si yo tuviese
el deseo de darle la ayuda a alguien o dar mi cuerpo a quemar y no tengo amor, de nada sirve, dice. Parafraseando esto, hermanos, nosotros sin ese amor de Dios y sin esa presencia que es lo que identifica a todo creyente, usted y yo solamente tratamos de imitar la fe de otro o la vida de otro. El asunto no es tanto imitar, necesitamos vivir esa fe en Cristo Jesús. Pablo dijo, ¿verdad? Sean imitadores de mí como yo de Cristo. En otra palabra, síganme así como yo estoy siguiendo a Cristo. Todos tenemos que emprender un camino para tratar de parecernos a Cristo. Porque la iglesia, hermanos, mientras no reconozca la persona de Cristo en su vida, mientras no reconozcamos que es Él mismo, hermano, que en la inclusividad misma de Él, hermano, que sea su presencia es tan necesaria en nuestra vida, se incorpora dentro del mismo cuerpo de Cristo, donde usted y yo podemos ver grandes milagros, grandes proezas, hermanos, gente llena del Espíritu Santo, hablando misterio en el Señor, porque hay una incorporación de parte de Dios en el cuerpo de Cristo por la inclusividad misma de Cristo, porque Cristo está entre nosotros. No sé si me entendieron esa frase, pero hablando de inclusividad es porque usted y yo necesitamos reconocer que todo lo que usted y yo podamos hacer, todo lo bueno que podemos hacer, toda alabanza que se puede expresar, es por la obra de Cristo mismo. A su nombre. Den un aplauso al que viene. Tóquese el pecho usted, hermano. Tóquese. Usted se siente el pecho ahí. Pero Él mora en nosotros. Él está entre nosotros. Cuando usted se llena de cosas que no son buenas, Él se entristece, pero Él está ahí todavía. Él no se ha ido, pero está ahí. Y está triste, está arrinconado, lo tenemos maniado, porque tenemos cosas malas en nuestra vida. Pero cuando usted se libera o permite que Él lo libere, que Él se manifieste, que Él rompa las cadenas, que Él lo libre cualquier ligamiento de impiedad, entonces las cosas van a cambiar para nosotros. ¿Por qué? Porque se va a expresar una alabanza con toda la libertad al Señor. A su nombre. ¿Quién vive, hermanos? Dice que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. O sea que usted no está reprimido. Usted no está ahí, como dicen, amarrado. No, el Espíritu de Dios se mueve en lo interior tuyo y tú puedes expresar. Usted puede levantarse entre los hermanos ahí y ponerse de pie, pero un gloria a Dios. Eso es de parte del Señor. A su nombre. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. A su nombre. Mire, usted no va a esperar que los hermanos se revienten cantando para hacerlo. Porque si el Espíritu mora en usted, usted tiene que tener libertad para hacerlo. A su nombre. Porque ellos hacen su parte, pero recuerden que no puede suceder nada aquí si el Espíritu de Dios no se está moviendo. Nada puede suceder aquí. ¿Por qué? Porque Él habita en su pueblo, hermano. Él obra en su pueblo. Él se manifiesta en su pueblo. Pero cuando el pueblo está con problema interno, entonces ahí cuando a veces usted escucha la palabra, el culto se encuentra como atado, dicen algunos. Porque usted está reprimido internamente. ¿Por qué? Porque quizá hay pecados que están ahí luchando en su vida. Hay problemas que están afectando su libertad en el Señor. Pero usted tiene que ser libre en Cristo. A su nombre. Diga conmigo, tengo que ser libre. Sin miedo, hermano. O soy libre en Cristo Jesús. Porque no podemos estar reprimidos aquí, hermanos.
A su nombre. Ahora, recordemos, hermanos, que Dios nunca envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No nos olvidemos que ese fue el plan de Dios, salvar a la humanidad. Ese fue el plan divino de Dios, salvarnos a todos. Y si ese fuera realmente el enfoque que tenemos que tener todos, quiere decir que al venir a este lugar, no solo porque estamos hoy en un cierre de vigilia, sino que las veces que podamos reunir en una casa de oración, ya sea en esta o en cualquier otra, usted tiene que ser libre. Le voy a dar un pequeño testimonio, como un preámbulo. Cuando mi esposa y ciertas hermanas de la iglesia estudiaron en el Instituto Bíblico Oasis, ahí estaban gente de otras denominaciones, mayormente mujeres de otras denominaciones, y cada quien vestía como quería. Entonces hay una materia llamada investigación, creo. Entonces el maestro las llevó a todas las iglesias donde ellas pertenecían. Y dice que cuando iban, tanto mi esposa como las hermanas que iban con ella, ellas se sentían tranquilas, sin ningún problema. Pero cuando llegaron a la iglesia de nosotros, dice que les contaron ellas mismas, ¿verdad? Hombre, dice, jamás nos habíamos sentido tan mal como en la iglesia de ustedes. Porque ustedes saben, hermano, ¿verdad? Mantener las normas como un estilo de vida para tratar de mantener el testimonio del Evangelio juega un papel muy importante. Y me contaba mi esposa que ellas se sentían mal por el hecho mismo que ellas caminaban de pantalón, usaban chapa, se teñían el pelo, se hacían las cejas, se pintaban la boca, y a ellas nunca le vieron eso. Entonces cuando ellas llegaron allá y el maestro les preguntó, ¿en cuál de todas las iglesias que anduvimos se sintieron bien? No, perdón, se sintieron mal. En Camino de Santidad, dijeron. Porque este asunto, hermano, es un asunto que usted y yo tenemos que entender, que la devoción hacia Dios debe de enmarcarse en todas las áreas de nuestra vida. Porque el estado espiritual de un creyente desarrolla no solamente un conocimiento, sino una confianza en Dios y una convicción segura de lo que abrazamos acerca de esta palabra, de este evangelio. No nos podemos parecer al mundo ni imitar al mundo, pero sí no tenemos que nosotros enfocarnos en el vivir en Cristo Jesús. Por eso es que la integridad de la vida del creyente o la iglesia en sí debe mantener un testimonio pleno y claro donde quiera que estemos. O vea bien, usted, para los que son de Camino de Santidad, usted es de la iglesia de Camino de Santidad, pero si usted al salir de esta congregación y usted sale a la calle con otro tipo de vestimenta, usted no tiene convicción. Porque usted tiene que tener convicción donde quiera que se encuentre. A su nombre. ¿Quién vive? Porque es importante por eso, hermano, pasar largo tiempo a solas con Dios. Digo largo tiempo, ¿verdad? Porque necesitamos darle el tiempo que Dios merece en nuestra vida. ¿Cuántas veces usted y yo podemos orar a solas con Dios? ¿Cuántas veces, hermano? Necesitamos ejercitarnos en una vida más, hermano, más enfocada, más estrecha con Dios. A veces usted y yo manifestamos en nuestro rostro las cargas que caminamos en nuestra vida. Hay algunos que no se sienten muy contentos tener una vida exigente en el Evangelio.
Porque, hermano, de eso se trata este evangelio, de exigencia. Es un patrón de vida que Dios nos estableció a nosotros. Aún nuestro lenguaje, nuestras expresiones, hermanos. ¿Cómo es posible, hermano, que usted, siendo un predicador del evangelio, todavía usted tenga palabras muy vulgares? No se puede. A su nombre. No sé, ¿verdad? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra, ¿no? Si yo antes era mal hablado, me gustaba hablar en caliche, en otras expresiones, o como aquel tono era que decía, entonces maje, entre otras expresiones, no se puede usar otro vocabulario más que el que hemos aprendido de Cristo. A su nombre, hermanos. Ni malas palabras, hermanos. Pablo dice palabras corrompidas. ¿Sabe qué es palabras corrompidas? Y usted no debe hablar mal de nadie. Usted no puede poner en mal a nadie, hermano. Esas son las palabras corrompidas. Por otro ejemplo, que el predicador es muy exagerado en su prédica, que usted se lo comente a otro, eso no se puede hacer. Eso se llama palabras corrompidas. En el capítulo 15 de la primera carta de los Corintios, el apóstol Pablo habla acerca de la resurrección en Cristo y comienza él a especificar muchos pasos para hacer que la resurrección de Cristo. Pero hay una parte donde Pablo dice acerca de los que tienen, ¿verdad?, esa expresión de palabras corrompidas, porque habían quienes estaban en contra del tema de la resurrección. Y hablar en contra de un tema que es establecido por el Señor, no se puede hacer un derroche de esto, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado cuando usted quiere poner en mal al que le esté enseñando o el que le esté predicando. Tiene que tener mucho cuidado en eso. A su nombre. No lo digo yo, ahí está en la palabra eso, hermano. Cada quien tiene el pastor que Dios le ha dado, hermano. Si tu pastor es duro, dele gracias a Dios que es duro. Si tu pastor le gusta instruirte en enseñanza, dele gracias a Dios por ese pastor. Si tu pastor le gusta predicar el estilo evangelista, dele gracias a Dios por ese pastor. Pero nunca hable mal de su pastor. Ni lo pongan mal con otro, porque eso es malo, hermano. Yo perdí una familia allá porque la mamá de esa gente nunca supo guardar lo que ella vivía en la iglesia. No era nada malo, pero lo que ella hizo fue que alteró la realidad de las cosas. ¿Qué pasó al final? Que sus hijos todos se corrompieron, hermano. Todos se apartaron del evangelio, incluyéndola a ella, que ahora es una tremenda católica, y sus hijos también. Porque a veces, hermanos, que un pastor te exhorte, te llame la atención, te discipline y te trate de aconsejar y orientar adecuadamente, tratando de que tú madures espiritualmente, y tú te vas hablando mal de él, o usted le diga algo mal a la familia acerca de su pastor, usted le está cerrando el cielo a su familia y le está enviando al infierno, porque eso es lo que está pasando. Cuando usted y yo no tenemos cuidado, ¿verdad?, cuando nos están exhortando, nos están orientando, nos están aconsejando,
Nos están tratando de enmarcar cuáles son los verdaderos pasos para vivir para Dios. Y eso puede pasar en cualquier momento. Gracias a Dios que yo miro que el pastor Julio se ha venido fajando, y quizá algunos, no sé si lo ven bien o lo ven mal, pero eso es lo que hay que hacer. O bien el pastor Acevedo o todos los pastores, ¿verdad?, que en su momento tienen que soltar la palabra. Yo aquí solamente estoy tratando de explicar o orientar por qué necesitamos, hermano, vivir una vida estrecha con Dios. Yo no me considero ser mejor que ustedes, Dios me libre. Pablo lo dijo, ¿verdad? No pretendo verlo alcanzado todo. Una cosa algo, dice, proseguir a la meta. Y yo creo que todos tenemos que procurar ir a la meta, hermanos. Aquí no es quién es el mejor, o quién es más sabio, quién es más inteligente, o quién es el más dotado para esto y lo otro. No, aquí es un asunto de avanzar, hermano. Dice, olvidando lo que queda atrás y prosiguiendo hacia la meta, hacia adelante. Porque hay cosas en la vida nuestra, hermano, que ya no se van a poder borrar de la historia. Usted puede haber cometido cualquier error, cualquier pecado, cualquier falta. Eso nunca se va a borrar, mucho menos en la mente de Dios. Pero tenemos que reconocer que hay un Dios de misericordia, que hay un Dios de perdón, que hay un Dios de oportunidad, que hay un Dios que también puede cerrar las puertas. Porque puede un momento en el que Dios dice hasta aquí nomás. Porque el problema, hermano, es cuando alguien se aterca contra Dios, cuando alguien se encierra en su propia opinión. La Biblia dice, no sea sabio en tu propia opinión. Siempre es bueno buscar el consejo. Siempre es bueno buscar la orientación de la palabra por el pastor. Usted no tiene que buscar a otro más que al pastor. Porque a veces ahí es otro problema. Usted busca a otro y luego cuando usted quiere buscar al pastor, aquel otro tiene una información negativa. Entonces uno no puede. Una vez me dijeron a mí, pastor, usted va a ser la única persona de guardar este secreto. Yo le fallé a mi marido, me dice esa mujer, ¿verdad? Entonces le digo yo, vamos a tratar de hablar con él para ver cómo se resuelve este asunto. Supuestamente solo yo lo sabía. 2 horas después se me acerca una hermana y me dice, pastor, hay un problema con la hermana tal. Esto pasó. Y me quedo yo. ¿Y cómo es que era yo el único? Porque así hacen muchas hermanas. Usted es el único, ya lo saben otros. Porque anda buscando consejería por otro lado. Anda buscando orientación por otro lado. Cuando existe un pastor, que es el que ha puesto Dios para ayudarte y orientarte. Amén, a su nombre, hermanos. Porque eso es lo que hay que hacer, hermanos. ¿Por qué? Necesitamos vivir una vida estrecha con Dios, hermano. Queremos que todas las cosas nos vayan a bien, que nos marchen, como dicen, bajo la guianza de nuestro Dios. Tenemos que vivir una vida estrecha con Dios. A su nombre. Algo más. Tenemos que tener un temor muy reverente, respetuoso, reconociendo la soberana voluntad de Dios. La Escritura dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Significa, hermano, que cuando Juan, al escribir esta carta y esta parte, que está en el capítulo 4, verso 18 de la primera carta de Juan, porque dice que el que teme aún no ha sido perfeccionado. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que para podernos acercar a Dios, no tenemos que tener un sentido negativo
acerca de Dios. Si la Biblia dice que Dios es bueno, que es lento para la ira, grande en misericordia, y no solo eso, sino dice, hermano, que antes que la fundación de la tierra fuese, ya Dios había establecido un orden para restaurar nuestras condiciones. Yo creo que no podemos nosotros dudar la manera en que Dios puede obrar en nosotros, hermano. No podemos caer en el error de que Dios me va a exterminar o Dios me va a destruir si usted no ha confesado el pecado. La Biblia dice, ¿verdad?, que hay que confesar el pecado para que sea nuestra vida bien próspera. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces nosotros no podemos tener temor o sentirnos realmente todavía cargados de pecado si nosotros no lo hemos confesado. Dice que Dios es amplio para perdonarnos. Y Juan dice, hijito mío, si habéis pecado, a Jesucristo tenéis, a Jesucristo el justo, que nos perdonará nuestros pecados. A su nombre. Pero el temor debe ser un temor reverente. Pensar que usted puede reconocer que Dios está ahí presente, que Él está ahí hermano, para restaurarte, está ahí para cambiarte, para transformarte, para vivificarte. El salmista David dijo, una vez que él consideró que ya él estaba restaurado, dice, tú no despreciarás un corazón contrito y humillado jamás. Porque David estaba realmente en una situación bastante complicada, hermano. Pero Dios perdonó a David. Hoy nosotros tenemos que entender, para tener una vida muy estrecha con Dios, no podemos dudar nunca en la voluntad misma de Dios, pero tampoco dudar en que Dios puede restaurar tu condición. No tener miedo o sentirte inseguro de que usted le va a fallar a Dios en cualquier momento. No, usted tiene que tener seguridad que Dios te perdona y que los pecados fueron perdonados y que usted no vuelve a practicar más el pecado. Porque la simiente de Dios está en nosotros. Dice que mientras la simiente de Dios está ahí en nosotros, no nos deja pecar. A su nombre, hermanos. Porque está ahí internamente, hermano. Y cada vez que hay un deseo, cada vez que te sientes tentado o hay una lucha interna en tu vida, eso está ahí, hermano. No te deja pecar. A su nombre. Usted y yo tenemos que tener por eso el sumo cuidado de no fallarle a Dios. El pecado no solamente nos impide sino que nos puede llevar a un caos espiritual. Nos impide la presencia, pero también un caos. Porque es mejor tener a Dios en nuestro lado, hermano. ¿Cuánto creen eso? No, es mejor tener a Dios en nuestro lado. Amén. A su nombre. ¿Quién vive, hermano? ¿Qué le pasó a aquel hombre que se había robado el lingote de oro y el manto babilónico? Lo tapó, lo escondió. Y todavía Dios le dio oportunidad a través de Josué. El hombre se quedó callado. Entonces Dios tuvo que sacar a luz el pecado, hermano. Pecado de Acán. ¿Y cuál fue la conclusión de esta gente? Miren, no solo murió él, murió su familia, porque todos eran cómplices de ese robo. Era un anatema, porque Dios lo había maldecido eso.
Y a causa de eso, Israel perdió la guerra con una nación pequeña llamada Ai. Y Josué se turbó, hermano, porque él vio que un pequeño pueblo los derrotó. Y Jehová, que es fuerte y valiente, pero que también es celoso, sacó a luz el pecado de esta familia. ¿Cuál fue el fin? Exterminio total con ellos. Un caos contra esa familia. Y eso es lo que puede suceder con nosotros, hermano. Dios es bueno. Dios es un Dios de misericordia. Dios es Dios de perdón también. Pero también es celoso. Él cuida lo suyo, hermano. Él es muy celoso con nosotros. Y no podemos, hermano, tocar el anatema. Todo lo que nos pueda, hermano, ocasionar un problema con Dios, no lo podemos tocar. Usted dirá, ¿cómo qué, pastor? Mire, usted puede andar visitando a un hermano en la fe, pero de pronto usted miró el reloj mal puesto y usted se lo puede llevar. Eso es un robo. Y recuerde que la Biblia dice: los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Le alaba, hermano. Aleluya. No entrarán, dice. Los borrachos no entrarán tampoco. Los afeminados no tienen entrada. Los que se acuestan con varones no tienen entrada. Entonces, nada de lo que nos pueda distanciar de Dios nos debe de contaminar a nosotros, hermano. Tenemos que identificar todas estas cosas, hermano, que nos pueden dañar en un futuro. A su nombre. Ni el noviazgo. Vuelvo al noviazgo. ¿Por qué? Porque a veces eran las tocaditas, eran las abrazaditas, los cachetes con cachete, o la frente con la frente. Es problema este asunto, hermano. Pero en Dios somos más que vencedores, amén. En Dios haremos proeza también. A su nombre. Dios es el único que puede librarnos de esto, hermano. Por eso, ¿verdad?, hablar de caminar estrechamente con Él. Según el pasaje que hemos leído, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En cualquier momento puede haber tropiezos, hermano. En cualquier momento pueden venir descuidos en la vida nuestra. Pero aquí nos dicen que aunque estemos casi como renqueando, tenemos que procurar enderezar los pasos para que lo cojo no se salga del camino. ¿Entienden esa parábola, hermano? Nosotros no podemos jugar con la santidad. No podemos jugar con el Dios que alabamos, hermano. Mire, Dios es tan lento para la ira que Él nos deja correr. Pero llega un momento en que Él nos va a llamar. Yo conocí el caso de una mujer. Mire, hermano, pareciera sencillo esto. Esta mujer andaba con su esposo paseando allí por el parque central. En ese tiempo estaba el cine Margot activo. Y dice el testimonio que ella decide irse al cine. Que su esposo era un diácono de la iglesia. Él le rogó no entrara, pero ella insistió y se metió al cine. Entonces él vino
agarró un taxi y se fue a su casa. La dejó ahí. Pero dice que él no dilató tanto en entrar a su casa cuando al rato entró ella en otro vehículo, con una fiebre bien alta, un cuerpo que le temblaba de la fiebre que llevaba muy alta. Y dice que ella le decía a él: hijo, llama al pastor que me estoy muriendo, dice que le dice. O sea que ella ni logró ver la película, pero inmediatamente le cayó la mano de Dios, porque ella estaba rebelde con el marido. Y entonces, hermano, resulta, ¿verdad?, que al llegar el pastor y él le pregunta: ¿y cómo sucedió esto? Y él le dijo: pastor, es que yo desobedecí a mi esposo, me metí al cine y apenas me estaba sentando en la butaca, me entré esa fiebre y me desmayé, y mi hermana me sacó y me trajo a la casa. Lo que quiero explicarle, hermano, que Dios es tan delicado en esto. Ella le faltó a su marido, pero no solo a su marido, sino a la autoridad que ese hombre tenía como diácono de la iglesia. Y Dios vino y la quebrantó inmediatamente. Y luego que confesó el pecado, el pastor oró por ella e instantáneamente desapareció la fiebre. Y luego le dieron 6 meses de disciplina. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Ese es el Dios que usted y yo alabamos. Amén. El Dios que honramos, hermano. Así que no se le ocurra a ninguna esposa de diácono fallarle, faltarle el respeto, o bien a un evangelista o a algún pastor. Nunca le levante, se le ponga rebelde al marido. Eso es terrible, hermano. Yo creo en ese Dios, hermano. No era el Dios solo de la ley en los tiempos de Moisés, también el Dios de hoy. A su nombre. Solo imagínense lo que le pasó a Ananí y Zafira. Se habían comprometido en dar todo lo que habían adquirido por la propiedad. Luego que ellos miraron el paquete de dinero, dice que se pusieron de acuerdo y dice: vamos a darle tanto. Y dice que cuando él llegó donde Pedro, le puso lo que él había, ¿verdad?, se había puesto de acuerdo con la esposa. Y el Espíritu Santo dirige a Pedro y dice: ¿por qué has tratado de engañar al Espíritu Santo? Y ese hombre cayó muerto y no más. Dice que los jóvenes venían de enterrar al marido cuando de pronto ella llega. Y Pedro le dice: ¿en tanto vendieron la propiedad? Sí, dice ella. Pero ella dice: vienen entre poco los jóvenes que acaban de enterrar a tu marido. Y ¡guau!, cayó también muerta la mujer. Porque Dios es celoso. A su nombre, hermano. Por eso es que usted y yo tenemos que tener mucho, tomar en cuenta que todas esas realidades que están en las Escrituras no están por gusto ahí, hermano. No están para querer provocar miedo al pueblo, no. Es para que entendamos que Dios es celoso, que Él no comparte su gloria con nadie y que Él no tolera nada lo que es pecado. A su nombre. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Buscar a Dios, hermano, es experimentar su presencia. Yo estoy seguro, hermano, que todos los que han en su momento experimentado la presencia de Dios, no hay palabra cómo explicar ese asunto. Porque es una presencia poderosa la que se hace sentir. Hay momentos, hermano, en que uno siente la necesidad de tirarse al piso, no porque uno quiera estar ahí, no, es por la presencia de Dios. Y no solamente tirarse al piso, sino derramar lágrimas, porque la única manera de poder expresar lo que uno siente es llorar delante de Dios. Eso es lo que pasa con uno. Llora no por dolor, uno llora porque no haya cómo expresar lo que está ahí de una manera poderosa. Cuando yo fui investido de poder
Aquí le digo, ante la presencia de Dios, hermano, fue tan fuerte la presencia de Dios que yo me desmayé, hermano. Yo me desmayé porque yo sentí un ardor, un fuego que me rodeó el cuerpo y sentí que me faltaba el oxígeno. Y solamente logré decir: Padre, no te soporto, le dije. Y me desmayé. Porque la presencia de Dios, hermano, es poderosa. No hay manera de expresarla. Cuando te toque, usted se da cuenta qué importante es esto. De ahí nació el ministerio que Dios me ha permitido desarrollar. Pero es asunto de buscar presencia de Dios. Muchos anhelamos ministerio, anhelamos ser mujeres o hombres de Dios, pero hay que pagar un precio en todo esto, hermano. No es fácil. Pero Dios es real, amén. A su nombre. Porque Él nos quiere, hermano, investir de poder. Nos quiere darnos fortaleza espiritual. El Señor, hermanos, nos ama de tal manera que Él por eso no comparte nunca su gloria con nadie. Porque el pecado que a veces nos separa de Dios, hermano, puede ser muchas cosas: arrogancia, celo, envidia, habladuría, murmuraciones, etcétera. Tenemos que tener mucho cuidado en esto, que no nos pase lo de la iglesia de los Corintios. ¿Qué es lo que había en la iglesia de los Corintios? Todos los dones por haber. Habían profetas entre ellos. Habían hombres de ciencias. Habían personas que podían interpretar lenguas. Habían personas, hermano, que tenían el don de sanidad. Habían otros que tenían el don de servicio. Y habían otros que tenían el don de exhortación también. Porque no es para toda la exhortación, hermano. Hay gente que le gusta exhortar sin dirección de Dios. Yo estoy procurando hacer lo que puedo, ¿verdad? Exhortando con esto, pero no podemos nosotros ignorar la grandeza de Dios. Cuando nosotros ahorita nos confrontamos, tenemos de frente a nosotros el año 2025, no hemos llegado todavía, pero tenemos que pensar qué podemos nosotros emprender para este año que viene. ¿Cuáles serán los desafíos, los retos, los cambios que tienen que darse entre nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que visionar para este año que viene? Mire, todos estamos claros que Cristo viene pronto. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Estamos claros que Él viene. Lo que a mí me preocupa es la manera en que nos estamos enfocando acerca de esto. La venida de Cristo no va a venir así como lo estamos imaginando, que hoy suena el trompeta y nos vamos. No, primeramente tenemos que pasar una etapa bastante complicada aquí. Tenemos que ser muy zarandeados. Tenemos que pasar por momentos difíciles para ver quiénes son los fieles del Señor. Porque Mateo dice que van a haber traidores entre nosotros. Hay quienes nos van a entregar contra personas que quieren causar daño. Eso va a ser para los tiempos difíciles. Hasta nuestra familia pueden ser nuestros traidores. O un hermano en la fe puede en cualquier momento cambiar y se vuelve un traidor. Pero tenemos que tener cuidado, pero tenemos que estar orando y preguntarle al Señor: yo no quiero ser un traidor. No quiero ser tampoco un cobarde. Porque la Biblia dice, hermano, que los cobardes, ¿cuánto han leído esa parte? Que los cobardes no entrarán al reino del Señor.
A la hora de una sacudida, hermano, ahí vamos a ver hasta dónde tenemos nuestras convicciones. ¿Cuántos se van a apartar del Evangelio y cuántos van a estar perseverando en medio de la dificultad? Hay hermanos que cuando pierden el empleo, pierden la iglesia también. Me quitaron el trabajo, ya no vienen a la iglesia. Me cerraron el negocio, ya no vienen a la iglesia. Como si Dios tiene la culpa que le hayan cerrado el negocio o le hayan quitado el trabajo. Si se lo quitó es porque Dios sabe que usted necesita de Dios. A su nombre. Por eso es que tenemos que tener una vida muy estrecha, hermano. A su nombre. Dice el resultado de una vida estrecha en Dios. Y repito el último versículo. Dice, haced senda derecha para vuestros pies. Tenemos que tratar, hermano, de que afirmarnos en este camino. El proverbista dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero hay un fin de muerte. Por eso que usted y yo tenemos que ver que Jesús fue claro, ¿verdad? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La única manera de poder nosotros heredar el reino, participar del reino, ser parte del reino, vivir en el reino, es solamente por medio de Cristo. No hay otro. A su nombre. Solo a través de Jesucristo podemos experimentar esto, hermano. Y él dijo, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El creyente tiene que entender, hermano, que usted y yo estamos llamados a buscar el reino de Dios y su justicia. No el gallo pinto, no el pan con mantequilla. Porque siempre andamos buscando las añadiduras. No, el Señor dice el reino de Dios y su justicia. Y nos conviene la justicia de Dios, hermano. A su nombre. Concluyo con esto. Jesús dio una parábola de una viuda con un rey que era malo, que dice que no temía a hombre, mucho menos a Dios. Pero es que esta anciana pedía al rey misericordia, que le hiciera justicia. No lo hizo una vez, lo hizo repetidamente, no sé por cuántos días. Pero este rey dijo, antes que esta mujer me robe la paciencia, le voy a hacer justicia. Y el Señor dijo, ¿acaso vuestro Padre que está en los cielos no le hará justicia a todos aquellos que oran día y noche? Para los hermanos que oran día y noche, hay respuesta para su vida. A su nombre. Sí, porque hay hermanos que no están esperanzados en un milagro de Dios. Pero la Biblia dice que el Señor hará justicia y responderá a todos aquellos que oran día y noche. Usted se levanta en la mañana, le da gracias a Dios, espera un porvenir en el transcurso del día, y al acostarse usted vuelve a pedirle a Dios estar en sus manos mientras usted duerme. Y le pide a Dios cualquier asunto que usted necesita que Dios responda. Pero yo quiero motivarle a todos, hermanos. Estamos a la víspera de un 2025. Sí hay muchos retos y desafíos. Hay tentaciones que van a venir en todo momento. El deseo de abandonar la casa de Dios. El deseo de retroceder este camino. Se van a manifestar muchas filisteas, como también muchos filisteos. Pero así como usted está tratando de concluir este año,
usted tiene que procurar continuar el que sigue, hermano, el que viene. Si hasta hoy usted está luchando por mantener fidelidad hacia Dios, séale fiel al Señor en este próximo año, a su nombre, porque la venida del Señor dice que vendrá como ladrón en la noche. O sea que eso va a ser sorpresa, pero como le repito, no va a ser fácil. Hay un proceso detrás de todo esto y tenemos que pelear la buena batalla de la fe, dice el apóstol Pablo. A su nombre. Puesto en pie, hermanos, quiero que entremos un momento de reflexión, de meditación. Consideremos lo que hoy hemos compartido. Hermanos, la vida espiritual hay que cuidarla. El escritor de los Hebreos dijo: ¿por qué perder una salvación tan grande? ¿O por qué descuidar una salvación tan grande? También Jesús dijo: no se turbe vuestros corazones. Creéis en Dios, creed también en mí. Que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararlas, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dios tiene siempre, ¿verdad?, una salida para todos aquellos que necesitamos, ¿verdad?, siempre alcanzar la vida eterna. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Oremos. Señor, hoy te presento, Señor, este momento. Hemos compartido esta palabra, Señor. Yo ruego ante ti, Señor, que todo lo que hoy permitiste que se hable sea firme en la vida de tu pueblo, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda saciar, pueda sustentar la vida de tu pueblo, Señor. Pues en tus manos, Señor, presento esta congregación, Señor, que hoy está. Yo te ruego, Señor, en esta hora, que la palabra que hoy se habló pueda, Señor, afirmarse en cada corazón, en cada vida, Señor. Pues tuyo es la gloria y el poder, Señor. Tuya es la exaltación, Padre eterno. Y te presento, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, amigos presentes y todos los que están en esta hora, para que tú afirmes sus corazones. Tú nos ayudes, Padre, poder bregar y mantenernos firmes ante toda adversidad de esta vida. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti, a mantenernos fieles ante tu presencia, poder mantener la seguridad en nuestra vida, que nuestras convicciones sean cada día firmes y seguras ante cualquier eventualidad, ante cualquier dificultad, ante cualquier flaqueza o debilidad, Señor. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, obra de una manera especial sobre ellos. Padre, glorifícate en ellos. Glorifícate en ellos. Mientras canto el canto que dice: tu fidelidad es grande. Si hay quienes hoy van a pasar acá a reconciliar o van a aceptar a Cristo, ese será el momento o la decisión, el paso más grande que usted puede dar a su vida, el rendirse y el ponerse a cuenta con Dios en esta hora. Quiero que cantemos ese canto: tu fidelidad es grande.